Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este segmento tenemos como invitado especial al doctor Rodrigo Cabezas. Él es un hombre que ha tenido un transitar político bastante interesante, ha sido ministro y sobre todo es zuliano de corazón. Y con ese tema pues vamos a empezar. Doctor, bienvenido al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Sí, hola, muchas gracias. Buenos días y grato conversar contigo, hermano. Un Bueno, gusto. hay, fíjese que yo tenía otra agenda, ¿no? Pero hay un hecho significativo que ocurrió en el estado Zulia ayer, la reunión entre el gobierno y representantes de diversos sectores y organizaciones científicas para el rescate del lago de Maracaibo. Hemos mantenido un trabajo de constante, de alerta sobre este tema, porque el lago ha llegado a unos niveles de contaminación inmensos. Pero quisiéramos conversar con usted, empezando por ese tema ya que el sentimiento regionalista es lo que prevalece. Vamos a hablar con usted sobre ese tema, doctor. ¿Qué opina sobre la reunión de ayer y esto va a generar algún tipo de efectos inmediatos? Bueno, fíjate, esto hay que verlo, por supuesto, con mucha objetividad. Si te acercas al tema de la contaminación con seriedad, vas a observar que la gran conclusión es la que tú acabas de transmitir. El lago de Maracaibo está profundamente contaminado. Y si te sigues acercando y buscas las causas, encuentras que las causas son múltiples. Una ya casi de naturaleza histórica que la ha originado la propia industria petrolera desde el momento en que instalaron sus taladros en el lago de Maracaibo y comenzaron a profanarlo, vamos a decirlo de esa manera, con la cantidad de tuberías que hoy son una especie de millones de tuberías en el subsuelo del lago de Maracaibo que contaminan directamente al lago de Maracaibo y que al mismo tiempo la industria petrolera al abrirnos este, un canal de navegación provocó, ¿verdad?, que se hiciera una salinización del lago de Maracaibo. Entonces tiene a la industria petrolera históricamente y aún hoy con los derrames petroleros, porque como no hay inversiones para mantenimiento, los derrames petroleros son tremendamente significantes en el lago. De otra parte tienes el daño, una de las causas que es la ausencia de plantas de tratamiento para las aguas negras, las aguas servidas de la metrópoli Maracaibo, San Francisco, todas caen, el agua de nuestros sanitarios, todas caen en el lago, la de las costas orientales del lago, todas caen en el lago. Entonces tienes una contaminación por estas aguas residuales tremendo, terrible, que hace imposible acercarse a meter un dedo, un pie en el lago de Maracaibo. Tienes allí dos elementos vitales. Las consecuencias han sido muy graves. Hemos perdido el lago como turístico, como posibilidad de recreación, esparcimiento, playas, en fin. Ahora, ¿cuánto viene lo otro? ¿Cuánto cuesta esto? Este daño ha sido denunciado por lo menos en los últimos 30 años. Se ha solicitado un plan integral. Hubo inicialmente una primera respuesta creando el Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo, con apoyo de la Universidad del Zulia, con científicos dedicados a elaborar un plan para el saneamiento del lago de Maracaibo. Hoy el ICLAN, por razones centralistas, literalmente, pero ha sido cerrado, literalmente. Sigue funcionando algo allí, pero no en las dimensiones que se espera. A lo largo de estos años, como parlamentario, he visto anuncios y anuncios y anuncios. Eso cuesta. Descontaminar el lago de Maracaibo, hace 20 años se habló de 12.000 millones de dólares. Pensando en las plantas de tratamiento, pensando en que la industria petrolera iba a sacar la cantidad de residuos oxidantes que están en el lago, que se iba a evitar la navegación en el lago de Maracaibo de los barcos petroleros. Todo eso tiene un costo. ¿Cuánto es hoy? Bueno, si tú lo llegas a indexar
mínimamente estaríamos hablando de que requeriríamos para descontaminar el lago en unos 10 años aproximadamente cerca de 20.000 millones de dólares. Si es así, con rigor científico, técnico y no politiquero, habría que concluir que este gobierno no tiene eso. De manera que soy totalmente escéptico con relación a estos anuncios demagógicos que se han hecho en las últimas horas en el sur. Esa es mi opinión. Hay un aspecto que hemos venido comentando y que coincide con lo que usted acaba de afirmar. Lo hemos dicho aquí en el programa. La solución del lago de Maracaibo no tenemos los recursos para atender ni la experiencia, la expertise necesaria para poder atender y enfrentar el tema de la contaminación del lago de Maracaibo. Y esto se nos va a una vía internacional. Habría que conformar al movimiento de carácter internacional para poder salvar el lago de Maracaibo. ¿Coincide con esto, doctor? Sí, plenamente. Hay mecanismos de solicitud de ayuda para este tipo de financiamiento en organismos internacionales que pueden ayudar eh, y hay unas experiencias. Yo no soy experto en esto, ¿no? Pero he leído de experiencias en otras partes, sobre todo de Europa, de descontaminación de afluentes, de lagos, muy importantes, con apoyo de organizaciones internacionales ambientalistas o encargados de rescatar espacios naturales importantes de la humanidad. El lago de Maracaibo tiene esta virtud de ser uno de los espacios naturales más importantes de la humanidad. Por tanto, se podría hacer, claro que sí, un plan integral, este, pero sin crear esa expectativa de que ahora se le ocurrió, se acordó del lago de Maracaibo porque vino a una parada militar y dijo, bueno, mira, aquí otra vez, por favor. Bueno, yo creo que aquí a nadie engaña, ¿eh? A nadie engaña. Y el que se engañe, bueno, se engañó, pero desde el punto de vista estrictamente del mundo universitario, académico, profesional, técnico, se sabe de la complejidad que significaría descontaminar el agua de Maracaibo y evitar que pase lo que está pasando. Sobre todo, a mí me gustaría ver en este momento de corto plazo el que PDVSA anunciara que hay una inversión ya 2023, 2025 para detener las tremendas fugas de petróleo que hay en los pozos petroleros que están, los pocos pozos petroleros que están en el lago, o que haya una inversión para recuperarlos de la vegetación que ha nacido allí, leña y otras en el muy corto plazo. Pero las plantas de tratamiento tienen un, una inversión significativa. Y recuerda que las plantas de tratamiento no es que las pones en un sitio diseñado, aquí se trabajó lo de la planta de tratamiento, sino que tienes que hacer todo un reformateo del sistema de acueductos de Maracaibo y de San Francisco que conduzca a la planta de tratamiento y que entonces, desde una perspectiva ciudadana, hayamos decidido no colocarle más aguas negras al lago de Maracaibo, sino que estén llegando a las plantas de tratamiento y ahí se puedan convertir esas aguas negras en aguas reutilizables. Eso cuesta mucho. Y te repito, lo digo ya con sentido de mi profesión, no tienen los 15.000 o 20.000 millones de dólares que significa descontaminar 100% el agua de Maracaibo en 10 años, porque no se logra en 2 o 3 meses, 4 meses, un año, 2 añitos. 10 años para intentar ver los primeros resultados, de acuerdo a lecturas que hice hace tiempo sobre este tema, cuando se planteaba el tema de la descontaminación y se hicieron las primeras inversiones para las plantas de tratamiento, una de las cuales fue absolutamente abandonada por este gobierno. Deberían primero pedir disculpas al Zulia, porque la planta de tratamiento del norte fue totalmente abandonada. Es un desperdicio lo que ahí está, una inversión que se intentó hacer y que finalmente por descuido, por desinversión, por corrupción, por todo lo que más o menos caracteriza a este gobierno,
no ha pasado absolutamente nada. De manera que no me genera ninguna expectativa de que el lago va a ser descontaminado. Pero no vengan a barrer las orillas y la fotografía, limpiando ahí una playa. Esto es mucho más grave de simplemente limpiar una playa, ¿eh? Ahora, doctor, cambiando el tercio, hay otro tema que sacude a la sociedad venezolana y ha sido esta infame sentencia de 16 años de prisión para seis trabajadores vinculados al ambiente sindical, quienes simple y llanamente habían salido a protestar el año pasado contra el instructivo NAPRE y a favor de un salario digno. ¿Qué opinión le merece a usted esa decisión? Bueno, por supuesto que sorprende la, los años de condena que le han colocado a estos trabajadores del mundo, a estos luchadores del mundo laboral venezolano. No sorprende la postura del Estado venezolano bajo la conducción del señor Nicolás Maduro contra el mundo del trabajo, porque no es nuevo que eh, no hay libertad sindical, no es nuevo que la contratación colectiva, que era una conquista histórica de los trabajadores venezolanos en la democracia, y que incluso el gobierno de Chávez mantuvo, respetó, el que la contratación colectiva hoy está pulverizada, que era una de las maneras de proteger el salario y de ejercer la libertad sindical, de la lucha sindical y la negociación con el Estado venezolano. No es falso que el salario ha sido también afectado de una manera tan grave. El salario mínimo es noticia en el planeta, que es $4, cuatro y tantos dólares, medido por dólar, los 130 bolívares estos que se establecen como salario mínimo. De manera que no es extraño la persecución. Ha habido en estos años líderes sindicales confinados a la cárcel, pero bueno, los han liberado, los mantienen 2, 3 años, en fin, una persecución. Pero esto, yo cuando leí esta sentencia de 16 años para unos dirigentes sindicales, laborales, simplemente dije, lo que pretenden es, como cualquier autocracia, como cualquier régimen autoritario, eh, con mucho miedo, es meter miedo. Es decir, el que se me alce, el que proteste por el salario, le esperan 16 años de cárcel. Ahora, esto es importante. Yo aprovecho esta posibilidad que tengo contigo de hablar a un medio de comunicación. Aquí es muy difícil, ¿no? Tú sabes, Correcto. para, para levantar la voz en nombre de millones de venezolanos que estamos en contra de esto, pero para decirle al mundo, decirle a la comunidad internacional que esta es una demostración de ausencia de Estado de Derecho. Es una demostración de una descarada violación de los derechos humanos de estos dirigentes sindicales que están literalmente en estado de indefensión, porque cómo es que por protestar, por tener una pancarta, un megáfono, tú le vas a meter 16 años de cárcel. Eso es una aberración democrática, pero que demuestra un estado de indefensión jurídica en Venezuela, porque sus abogados van a apelar. Pero ¿qué va a decidir el TCJ de ellos? Absolutamente nada. Y como no estamos en la Comisión, como no estamos en el sistema interamericano de derechos humanos, porque profesamente nos sacaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues entonces no tiene a dónde apelar, digamos, desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos, aunque siempre habrá espacio para ir a la ONU y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero simplemente como venezolano me adhiero a los que han protestado y se han sentido indignados por esta aberración jurídica violatoria de los derechos de los trabajadores. Hay un aspecto interesante. A raíz de esta persecución que el gobierno
evidentemente tiene contra los trabajadores, especialmente aquellos que muestran su rostro en las protestas. La persecución que ha tenido contra dirigentes políticos por el hecho de estar inscritos y participar en las primarias ha generado como un movimiento de rechazo cada vez más consolidado en el pueblo venezolano. ¿Usted cree cuáles son los alcances que pudiera tener esta reacción de rechazo y sobre todo, desde su punto de vista, cómo canalizarla? Mira, yo creo en este momento, eh, con sentido de la dimensión histórica de lo que nos está pasando, tengo la percepción de que el ciclo histórico de la opresión, de la autocracia gobernante, está cerrado en términos de la voluntad popular, en términos de lo que piensa la nación venezolana. Este país quiere libertad, nuestro país quiere democracia, nuestro país está consciente de que estos dos elementos claves para la vida en sociedad, para la convivencia en sociedad, están absolutamente vulnerados en nuestro país. Y por eso incluso nuestra disidencia de la mal llamada revolución bolivariana. Como demócratas no podíamos respaldar el cercenamiento a la democracia. Como humanistas no podíamos respaldar el cercenamiento y la violación de los derechos humanos de otros. El estado de persecución política al que piensa distinto, el temor inmenso a la alternabilidad política, decidida no por las armas, sino decidida por la voluntad popular, por el voto de cada uno de nosotros. De manera que en este momento no hay una discusión en Venezuela entre un partido que está en Miraflores, el PSV, y otros partidos de la oposición democrática, de la plataforma a la que yo respaldo, por cierto. No, es entre una élite autocrática que está en el poder y quiere permanecer en el poder a pesar de que no tienen mayoría, y del otro lado está una nación. Pero para que esté una nación 85%, es que hay una conciencia de nación, una conciencia nacional para salir de esto. Entonces, al que me escucha, yo simplemente estoy en la batalla democrática. La única manera para canalizar nuestra protesta, la única manera para canalizar nuestra crítica a este estado de cosas que vivimos, la única manera de canalizar nuestra molestia y nuestra decisión de cambio político, social y económico, la manera de canalizar el sueño que tenemos de que una vida mejor es posible. Claro que una vida mejor es posible para los venezolanos. Esa manera es votando, ejerciendo el derecho al voto hasta el último momento, hasta el último minuto, hasta la última instancia. Entonces tenemos una ahí adelante. El 22 de octubre nosotros vamos a participar en unas elecciones primarias organizadas por la oposición democrática. Tenemos esa oportunidad. Alguien dice, si la sabotean, ya veremos, pero hasta que se mantenga la fecha 22 de octubre, vamos a votar. Y lo más importante, cierro la interrogante, 2024. Colocar nuestra mirada en el 2024 significa la obligación que tiene la oposición democrática de colocar un candidato presidencial en el 2024 o una candidata presidencial en el 2024 que nos permita canalizar el sentimiento de cambio histórico que hay en Venezuela. Es imposible, imposible electoralmente que al pueblo de Venezuela 2, 3, 4, 10 trampas le permitan no declararse vencedor una noche del 2024 de manera estrictamente electoral, con nuestro voto. Aquí hay una inmensa mayoría que así lo va a provocar. Bueno, doctor Cabeza, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Siempre es un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias, No, doctor.
No, gracias a ti por esta ventana de oportunidades aquí, desde Maracaibo, desde mi casa, mi biblioteca, a la orden para conversar contigo. Fuerte abrazo venezolano. Igual.